Capítulo 446. Una jaula abierta. Estimo que Pop de Arthur, ¿no? Las tiendas y posadas dirigidas a los Ascender pasaban a ambos lados mientras avanzaba sin propósito por la calle principal. Fui de vuelta a mi primera incursión en este microcosmos de la cultura lacreana. Cada aspecto de ella tan hiperconcentrado, recordando el mal pensamiento del matón que intentó asaltarme, mi encuentro con Haedri y mi eventual desafortunado vínculo con los Granbel. Qué recuerdos igual. Es una pena que todo esto haya sido construido bajo Agrona, sin otra razón que su propia búsqueda de poder, pensé, comparándome mentalmente la cultura ascendente con los aventureros de Dicatén. Este lugar podría haber sido realmente genial. Sin embargo, mientras pensaba esto, me di cuenta de que la idea detrás de los ascensos estaba demasiado alejada de la intención original del Dijin, como para aportar una visión real del funcionamiento interno de las Relictoms. Después de todo, cada uno estudia un libro arrancándole las páginas. Cada uno no estudia un libro arrancándole las páginas. Al reconocer la melancolía de mis pensamientos desenfocados, intencionalmente volví a la siguiente tarea de mi lista. Ceris estaba lista para hablar conmigo. Sin embargo, me había parecido importante ver a mis compañeros antes, y aunque no me había topado con Kaera, sabía que ya era hora de saber qué había planeado Ceris para su gente. Qué ganas de que termine con Kaera, man. Pasa que me alargaron tanto esa trama que ya siento que no va a pasar. Después de volver a inspeccionar el Endred Craven, la posada fortificada que se convirtió en base de operaciones para la propia Ceris, recibí indicaciones de un guardia para llegar a una torre en particular a la que Ceris solía retirarse cuando necesitaba pensar, pero no quería desconectarse de la gente bajo su cuidado. Me sorprendí cuando encontré la torre en cuestión, que esperaba que fuera el símbolo de estatus de algún noble rico o tal vez de una torre de vigilancia intimidante. En cambio, encontré a un simple silo, escondido en el rincón más alejado de la zona, entre edificios que se habrían visto más como en casa en el primer nivel entre las áreas industrializadas. Una escalera de metal desnudo subía en espiral por el exterior de la estructura de 70 pies de altura, y pude sentir la firma de maná de Ceris en la parte superior estacionaria. El metal sonó y crujió mientras ascendía, y cuando llegué a la cima del tejado plano, Ceris me estaba observando. Llevaba una túnica oscura y vaporosa y una expresión distante. Al principio, ella no dijo nada, solo me hizo señas para que me acercara a donde estaban mirando las Relictoms. Siguiendo su ejemplo, no hablé, solo observé la vista mientras ella lo hacía. Las Relictoms se verían diferentes desde aquí arriba. El cielo falso no podía mantener su ilusión cuando podías ver toda la zona extendida a tu alrededor, pareciéndose más al interior de una cúpula pintada que al cielo mismo. Los bordes no se alineaban correctamente con el suelo y los edificios. A excepción de un par de parques, casi toda la zona construida, lo que le daba un aire... Casi toda la zona estaba construida, lo que le daba un aire condensado y claustrofóbico desde arriba. Incluso los recintos de alta sangre parecían pequeños y estrechos desde este ángulo. El tamaño y la grandeza eran una ilusión cuidadosamente construida. Mis pensamientos debieron haberse reflejado en mi rostro, porque la mirada de Ceris recorrió lentamente la ciudad mientras decía: como un recinto de bestias de maná, minuciosamente diseñado para disfrazar el hecho de que sus residentes, de hecho, están encerrados en una jaula. Sabía que estaba hablando de algo más que las Relictoms. Era toda la forma de vida de los alacrianos la que nos encerró. Una ilusión de elección se superpuso a la siguiente, enjaulándolos completamente a todos al mismo tiempo, haciéndolos sentir libres. ¿Cómo se ve entonces si abres las puertas de la jaula? Pregunté apoyándome en una barandilla que rodeaba el techo del silo. Eso es lo que pretendo descubrir, respondió, balanceándose ligeramente. Me lanzó una media sonrisa disgustada y se acomodó sobre el frío metal, agarrándose a la barandilla como apoyo. Esperaba permitir que mi fuerza regresara por completo, pero... Me senté a su lado. El mensaje de Agrona. Sí. Ella miró fijamente la zona durante varios segundos antes de continuar. Su oferta y su ultimátum. Ejercerá presión sobre quienes apoyan mi causa, especialmente aquellos que aún no están aquí. Pero las grietas se forman, la herida está curada. Alacre ya ha visto a los dioses sangrar y suplicar. Esto se pudrirá en sus mentes y corazones, y más tarde, cuando se deba tomar la decisión de morir por su alto soberano o vivir para sí mismos, serán más los que elegirán a sí mismos de los que lo habrían hecho de otra manera. Vimos como un hombre con el uniforme negro y carmesí de un empleado de las Relictom salía de uno de los edificios cercanos por una puerta trasera. Cerró la puerta detrás de él y luego se apoyó contra la pared, hundiéndose en ella mientras su cuerpo diminuto en la distancia, atormentado por sollozos.
Resulta que el legado es exactamente lo que Agrona dijo que sería, dijo Ceris en voz baja mientras observaba al hombre en la distancia, con expresión curiosa pero no indiferente. Había pensado, tal vez, que Agrona no le había enviado a las Relictons todavía, porque no quería que volviera a fracasar tan públicamente. Pero ahora creo que entiendo su verdadera razón. Cuando Ceris no continuó de inmediato, la empujé suavemente y le dije: ¿cuáles creen que son sus verdaderas intenciones entonces? Che, chat, si no se mantienen un poquito activos, les pego un buen puñetazo y me voy a la mierda. Quiero leer. Acá y acá, acá y acá. Cuando Ceris no continuó de inmediato, la empujé suavemente y le dije: esto ya lo vi. Me temo que la división de Alacre ha jugado en sus manos, dijo severamente. Sospecho que deseaba que se abriera este portal en nuestro mundo y Efiotus. Hemos ayudado a que parezca vulnerable, asegurando que los dragones finalmente entraran en juego. Pero esto es lo que querías, ¿verdad? Dije, recordando su discurso a los alta sangre sobre su gran propósito. Agrona y Queses están trabajando cada uno para superar al otro. Mientras tanto, tenemos que descubrir cómo asegurarnos de que nuestra gente, tanto los dicatianos como los alacrianos, sobrevivan a la guerra que se avecina. Se mordió las uñas mientras hablaba, pero se quedó paralizada cuando pareció darse cuenta de lo que estaba haciendo y luego bajó lentamente las manos. Será importante que ambos sigan pensando que tienen la ventaja. Sí, conozco a Grona mejor que nadie, pero tú entiendes a qué se Sindras mucho mejor que yo. ¿Crees que se le puede convencer para que se limite el alcance de su gente contra Grona? Para que limite el alcance de su guerra contra Grona. Él quiere algo que por ahora solo yo puedo darle, una comprensión más profunda del éter. Hizo una pausa y observé cómo el hombre que lloraba a lo lejos se levantaba, se limpiaba y regresaba por la puerta por la que había aparecido. Mientras pueda mantenerme amigable con el mínimo esfuerzo o sacrificio de su parte, lo hará. Pero no tengo ninguna duda de que tan pronto como la ecuación cambie, traicionará con la misma rapidez cualquier promesa que haya hecho. Solo se puede confiar en él para que haga lo que le acerque a lo que quiere. Entonces Agrona y Queses se parecen mucho en ese sentido. A pesar de cualquier atisbo de sabiduría que estos asuras hayan adquirido a lo largo de sus largas vidas, su egoísmo y seguridad en sí mismo inherentes es una debilidad que tendremos que explotar. Por ejemplo, ahora estoy firmemente convencida de que Agrona los está enfrentando intencionalmente a ti y a Cecilia. Nos parecería una tontería que arriesgue su mayor activo en escaramuzas contigo. Su adversario más fuerte fuera de los propios asuras. Pero Agrona es un científico en esencia y opera en un cronograma de siglos, no de días. ¿Qué son unos pocos meses de guerra civil o decenas de miles de vidas perdidas para un ser así? Si puede aprender algo nuevo sobre el maná o el éter. Ella dijo algo cerca de que él quería mi núcleo. Recordé. Creo que finalmente conseguí su atención después de todo. ¿Quién creen que tenga las tetas más grandes, Tessia o Caera? Ceris tamborileó con los dedos sobre la barandilla de metal. Queses quiere drenar el conocimiento de tu mente, mientras que Agrona quiere analizarte y ver cómo trabajas. No es una posición envidiable, pero confío en que tú eres lo suficientemente fuerte o te volverás lo suficientemente fuerte para manejar esa presión. Y eso nos da una oportunidad. Si Agrona va a seguir enviando el legado tras de ti, significa que tendrás otra oportunidad de derrotarla. Mi mente se vio obligada a regresar una vez más a mi batalla con Cecilia. A pesar de los pequeños conocimientos que había adquirido, sabía que se necesitaban pasos más grandes. No pasos, saltos. Ahora era necesario encontrar la tercera piedra angular lo antes posible y obtener información sobre las runas divinas contenidas tanto en la tercera como en la cuarta piedra angular. Ya no se podía esperar y nada más tenía la prioridad. Che, gente, ¿subo Shonen no Abyss a YouTube aunque esté en amarillo porque no me lo va a monetizar nunca YouTube con esas tetas o no va? Solo había mucho más que hacer. Tanta gente que confiaba en mí para protegerlos, como todas las personas actualmente atrapadas en esta zona. A pesar de que las fuerzas leales de Alacreanas, bajo el mando de Dragos hasta el momento, no habían logrado penetrar los portales protegidos que cortaban este nivel desde el principio, no podía estar seguro de que Cecilia no fuera capaz de hacerlo. Todo lo que sabía era que si alguien podía era ella, lo que significaba, como dijo Ceris, que Agrona había decidido no enviarla aquí, permitiendo que la situación continuara a pesar de tener potencialmente medios para detener esto. Como en Dicatén. Perdimos la guerra ante un ejército compuesto principalmente de esclavos y soldados sin adornos.
Adornos. ¿Dónde estoy? Lo que significaba, como dijo Ceres, que Agrona había decidido no enviarla aquí, permitiendo que la situación continuara a pesar de tener potencialmente medios para detener esto. Como en Ticatén, perdimos la guerra ante un ejército compuesto acá. Solo había sido necesaria la participación de un par de guadañas para asegurar nuestra derrota. Los espectros de Agrona, incluso un solo escuadrón, podrían haber demolido nuestro continente en una semana, y ni siquiera las lanzas habrían podido luchar contra ellos. Él tenía los medios, pero en cambio había creado una sensación de conflicto, permitiéndonos imaginarnos en una batalla que podíamos ganar, cuando la realidad era todo lo contrario. No habíamos sido corderos al matadero, habíamos sido peces en una red. Óptica, murmuré. Ceres se sintió mientras cerraba los ojos y se frotaba el puente de nariz, apoyándose en un brazo. Yo también pienso lo mismo. Una obra de teatro cuidadosamente coreografiada, aunque no para nuestro beneficio. Sin embargo, no le daré más crédito del que merece. No imagino que tu apariencia y tus acciones en el Victoriad fueran parte de su gran diseño. Nunca lo había visto tan enojado como cuando desapareciste delante de sus narices. Sonreí y Ceres soltó una pequeña risa. Ella se tambaleó ligeramente mientras lo hacía, y la risa se apagó tan rápido como había llegado. Se movió hacia un lado tratando de ponerse más cómoda, así que yo también me giré poniendo mi espalda contra la de ella. Ella se puso rígida, claramente tomada por sorpresa. Luego lentamente se relajó y se acercó a mí para que el peso de nuestros cuerpos se sostuviera el uno al otro. ¿Ojo? No te culparé por nuestra situación actual, pero podría, ya sabes, dijo con humor irónico entrelazado en sus palabras. Miré hacia el cielo azul y observé cómo el éter atmosférico se movía según sus extraños caprichos a nuestro alrededor. Eso es lo que pensó la retenedora Lyra, que habías iniciado la rebelión para obligar a Agrona a regresar a casa y darme tiempo para retomar Ticatén. ¿Te arrepientes sabiendo lo que probablemente eso es exactamente lo que quería? No, dijo sin dudarlo. Como dije, hemos herido su imagen. Óptica, como dijiste. Incluso una pequeña herida puede cambiar el curso de futuras batallas enteras. Y tampoco puedo permitir que te atribuyas ese mérito, Arthur Leywin. Solo ajusté las cosas hacia adelante. No inventé todo este movimiento solo para tu beneficio. Me reí entre dientes, mis hombros moviéndose contra los de Ceres. Podía sentir cada una de sus respiraciones moverse a través de mí. Che, me encantaría un buen romance acá. O sea, en Tebate. Todo bien con... O sea, fuera de joda, creo que una cosa que le falta es un buen romance. Todo bien con Tesia, pero... No hay un buen romance. O sea, fueron unos capítulos que estuvieron bien y ya. Y hace como 200 capítulos que no veo nada, boludo. Literalmente hace como 200 capítulos que no hay un puto buen romance, una puta buena historia que llame la atención. Y siento posta que le falta eso. Tendría que haber. Pero Tebate no va de romance. ¿Y qué tiene que ver? Méteme uno, boludo. No quiero que vaya de romance. Quiero que haya un buen romance. Putos japoneses de mierda. Coreanos en este caso. Eso fue extraño. Había muy pocas personas con las que podría haber tenido esta conversación y sentirme tan a gusto. Era difícil imaginar que una vez la había visto arrancar los cuernos de la cabeza a un retenedor. Un retenedor que nos había derrotado a Sylvie y a mí juntos. Tan fácilmente como arrancarle las alas a una mosca. El panorama de la dinámica de poder mundial había cambiado significativamente desde entonces. O al menos mi lugar en él había cambiado. ¿No es así? Pensé repentinamente inseguro. ¿Mi crecimiento y éxito fueron simplemente más bailando al son de Queses y Agrona? ¿O hubo algo más? ¡Es el destino! Regis se entrometió de repente. La palabra se prolongó como si lo hubiera pronunciado en una aparición fantasmal. No, pensé con firmeza. Este soy yo, mi propia obra, mi propia fuerza, mi control sobre el éter y mi estatus como mago de 4 elemental antes de eso. No era una maquinación de los dioses o el destino o cualquier otra cosa. Trabajé para lograrlo. Construí mi fuerza de una manera que quizá nadie más en este mundo podría haberlo hecho. Yo... Al terminar consideré mis propios pensamientos. Solo pude utilizar los 4 elementos porque me reencarné con los recuerdos de mi vida anterior intactos. Y aunque había sido mi propia fuerza de voluntad la que había forjado el núcleo de éter, todavía no sabía realmente cómo había terminado en las Relictum en primer lugar. Viéndolo así, era difícil repudiar cualquier influencia de algún poder más allá de mi control, incluso el destino. Reggie me dio el equivalente mental de un gesto de agradecimiento.
Maldita sea. Sin embargo, has tenido una estructura de apoyo bastante buena, lo que te ha permitido aprovechar al máximo tanto sus habilidades naturales como las oportunidades que se te presentaron. Por ejemplo, lo sé, pensé reprimiendo una pequeña sonrisa. Nunca me ha faltado un propósito, y gran parte de él proviene de quienes me rodean, mi familia. Ah, vaya, recordó Reggie, leyendo la intención detrás de mis palabras con la misma facilidad con la que escuchaban las palabras mismas. Ceres se movió contra mi espalda, tensándose ligeramente. Pero ahora, Arthur, soy yo quien necesita tu ayuda. ¿Por qué he decidido lo que hará toda mi gente, lo que hará mi gente a continuación? Esperé dándole el tiempo que necesitaba para formular las palabras. Todos mis diseños para las Relictoms han fracasado. E incluso si no lo hubiera hecho, ya no puedo estar segura de mantener alejado el legado cuando Agrona finalmente decida desatarlo contra nosotros. Se tomó su tiempo, respiró profundamente y consideró sus palabras antes de hablar. No estoy lista para destruir los portales. Es un golpe contra las mismas personas a las que trabajo para ayudar, así como contra Agrona. Las generaciones futuras pueden depender de este lugar de maneras que aún no podemos comprender y por eso me retiro de las Relictoms. Esperaba esto. La ayuda de Reggie para sostener los escudos fue, en el mejor de los casos, una solución temporal. Además, sin suministros constantes del primer nivel y del mundo exterior, ninguna población considerable podría vivir en el segundo nivel durante un periodo prolongado de tiempo. ¿Y ahí es donde entro yo? Dale, Manuel. ¿Y el dinero? ¿Dónde está el dinero? Me engañaste, me dijiste vuelvo en 30 minutos y traigo el dinero. ¿Y el dinero? ¿Dónde está el dinero? No te lo habrás fumado de vuelta en el casino, ¿no? Aunque no obligaré a nadie a seguirme fuera de aquí, llevaré a cualquiera que lo desee a Eleanor. Aunque no obligaré a nadie a salir de aquí, llevaré a cualquiera que lo desee a Eleanor, a los páramos donde habéis desterrado a los soldados alacrianos en Dicatén. Me tomé un momento para digerir esto, con cuidado de reprimir mi juicio inmediato. En el interior me resistí a invitar a más alacrianos a las costas de Dicatén. Ah, esta es Ceres la que los quiere llevar. Ni siquiera estos. Pero mi voluntad ni siquiera fue el mayor problema. ¿Y quieres que te ayude a resolver esto con los dragones? Exactamente, dijo con un suspiro. Necesito que hables en mi nombre. Convence a los dragones, al propio Kese si es necesario, para que lo permitan, pero no solo eso. Puede ser que Agrona decida que esto es definitivo y actúe contra nuestra gente en el páramo de Eleanor. También necesitaremos la protección de los dragones. Gracias, Lord Bloody. Hace por los 4 meses, papá. Marmo vuelta, marmo vuelta. A ver. Exactamente. Convence a los dragones. Necesito que hables en mi nombre. Convence a los dragones, al propio Kese si es necesario, para que lo permitan. Pero no solo eso. Puede ser que Agrona decida que esto es definitivo y actúe contra nuestra gente en el páramo de Eleanor. También necesitaremos la protección de los dragones. Me di media vuelta mirando la parte posterior de la cabeza de Ceres, que estaba inclinada hacia adelante. Tuve la impresión de que tenía los ojos cerrados. Esta medida también los coloca en posición de construir una alianza. Tal vez incluso algo de buena fe. Incluso te acercaría un paso más al oído de Keses, lo cual es necesario si pretendes seguir alimentando el conflicto entre los dos. El peso de Ceres desapareció de mi espalda mientras se levantaba. La cautela se desvaneció cuando ella me miró imperiosamente, y vi de nuevo a la mujer que me había salvado de Uto hace tanto tiempo. Tengo la intención de ayudarte a hacerlo, Arthur. Después de ponerme de pie, fui yo quien la miró. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Ok. Toma, dije entregándole a Silred mi portal de salto temporal. Miró la carcasa exterior reparada antes de colocarla en el suelo junto a la que Ceres había traído de ella misma. Las únicas 2 permitidas en la zona de las Relictoms, ya que representaban la mayor amenaza de intrusión desde el exterior. ¿Pudiste arreglarlo? La grieta estaba sellada y físicamente estaba en buenas condiciones. Había usado el Requiem de Aroa en preparación para el viaje. Sin embargo, lo que no pude lograr fue reemplazar la magia que se había gastado desde su interior. Después de esto, el artefacto con forma de yunque sería poco más que un trozo de metal. Le expliqué y él asintió como si hubiera esperado esto. No es de extrañar, los dispositivos en sí no se fabrican, sino que se recuperan de piezas de antiguas reliquias de los Dijin, como los portales de teletransportación. Ellos son finitos como los artefactos dimensionales.
Parpadeé sorprendido, sin saberlo. Mentalmente tomé nota de darles a Gideon y a Ren un portal de salto temporal para que pudieran confirmar lo que Silrit había dicho. Habiendo hecho lo que Ceres me pidió, me despedí temporalmente de Silrit y me retiré a una sección menos concurrida del patio. La gente pululaba alrededor de los portales de llegada, que todavía estaban siendo interrumpidos con los artefactos de Ceres, impulsados por Regis. Aunque Ceres me había informado exactamente cuántas personas estaban presentes en el segundo nivel, aún así fue sorprendente verlos a todos en un solo lugar. Salieron del patio hacia los callejones y calles laterales y hasta el Sovereign Boulevard. La verdad me dio paja esta parte, ¿eh? La mayoría parecía tener distintos grados de miedo. Las personas menos acomodadas universalmente, empleados o dueños de negocios que habían quedado atrapados aquí cuando Ceres bloqueó la zona, aislada del primer nivel de las Relictoms, estaban en gran medida agrupadas alrededor de la matriz de disrupción. Fueron retenidos por los muchos grupos de batalla de magos que custodiaban a varios de alta sangre que también hacían cola alrededor de los portales. Bla, 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 bla. La propia Ceres había visitado a los altos lords y matronas de las actuales alta sangre para explicarles su plan y asegurarse de que entendieran lo que se les ofrecía. Una nueva vida fuera de la estricta jerarquía de la pureza de sangre del clan Britra. Una cultura que podemos construir para nosotros mismos y que no depende de la sangre de nuestros más fuertes y más débiles. Le había explicado Corbett Denoir apenas el día anterior. Permítanme dejar claro lo que quiero decir con esto. Cuando lleguemos a Dicatén, la noción de alta sangre, sangre con nombre y sin sangre deja de tener significado. Todos tendremos que trabajar juntos para construir una sociedad en la que valga la pena vivir. La suerte de su nacimiento y el prestigio de su sangre en Alacria no tendrán poder ni peso en el lugar al que vamos. El rostro de Eleonora se puso pálido, pero ella dio un paso adelante primero y le tendió la mano a su marido. Lo tomó mientras se unía a ella, mordiéndose el labio antes de decir: «Hemos llegado hasta aquí, guadaña Ceres». Le lanzó una mirada a caer y luego a mí. «No tengo ningún interés en arrastrarme boca abajo delante del clan Britra, esperando la indulgencia del alto soberano. La alta sangre de Denoir está contigo». Caer había negado con la cabeza, con la mandíbula floja, mientras miraba a sus padres adoptivos, como si no los conociera. Ahora, ella estaba orgullosamente junto a ellos en el lado opuesto del patio, entre el resto de su sangre que estaba en las Relictoms. No había escuchado todas las conversaciones de Ceres, pero sabía que no todas habían ido también. El alto Lord Frost estaba furioso por la retirada de Dicatén, considerándolo como admitir un fracaso y abandonar lo que se había propuesto hacer. La matrona Trembla, y por otro lado, mostró poca emoción al expresar su intención de aceptar el perdón de Agrona y regresar con su alta sangre recién formada en lugar de dejar atrás su hogar. No puedo culparla exactamente. Apartando mi mirada de donde la matrona Trembla y toda su gente estaban reunidas cerca de los portales. Para la mayoría de estos alta sangre, esta rebelión era una forma de elevarse, eliminando el Britra. Otras esperaban reclamar el continente para nosotros, los menores. La idea de dejar a Alacria para ellos es como dejar atrás una parte esencial de su identidad. ¿Pero no tú?, pregunté observando la multitud con atención. Parte de mi papel en todo esto era garantizar que las cosas no se desbordaran ante los dos grupos opuestos, los que seguían a Ceres y los que se quedaban atrás. Se encogió de hombros. La política de Tebaté está de adorno, sí, la verdad me da mucha paja. Un movimiento perfectamente ejecutado y realizado con expresaba tanto su falta de pasión por su patria como su desdén por su estructura política. ¡Me chupa un huevo esto! Para aquellos de ustedes que regresan a casa aceptando y esperando la gracia del alto soberano, solo les deseo salud y esperanza. Ocúpense de sus familias, defiéndanse como mejor les parezca. Sus ojos oscuros recorriendo la multitud, el poder rezumbaba de ella y hacía algo más. Hacía que los más cercanos dieran un paso atrás. No les juzgaré por eso. Muchos de ustedes no se unieron a este largo asedio por su propia voluntad, y a aquellos de ustedes les ofrezco mis disculpas y mis agradecimientos por haber sufrido estos últimos 2 meses. Bueno, se dividen los alacrianos, unos van con para Dicatén, otros se vuelven. Una vez que el último miembro de la gente de Ceres pasó a Dicatén, Silrit desactivó mi portal de salto temporal y movió su mano, probando efecto. ¿Y esa mierda? Hacia atrás cuando la tocó. Brillaba intensamente y había una clara neblina de calor encima.
Me buscó y asintió desde el otro lado del patio. El siguiente paso dependía de mí, o mejor dicho, de Ceres. Está bien, es hora. Lo pensé en su pequeño frasco de vidrio mientras me dirigía hacia el portal de salto temporal. Sé rápido, no podemos estar seguros de qué tan rápido responderán. La pequeña bola de luz con cuernos salió del frasco de vidrio, y luego se solidificó en la forma de una sombra de lobo. Reggie sacudió su melena haciéndola brillar con una luz violeta, y los araquiranos más cercanos gritaron y se alejaron tambaleándose de él, empujando a la gente detrás de ellos y creando una especie de estampida en miniatura. El efecto sobre los artefactos que proyectaban el campo de disrupción fue inmediato. El éter, sin la intención de Regis de mantenerlo fluyendo, simplemente dejó de hacerlo. Comenzó a filtrarse del cableado y los cristales y sin suficiente éter en el campo, comenzó a parpadear dentro y fuera. Regis cruzó rápidamente el patio. Un par de araquiranos debieron haberlo pensado mejor porque se separaron de las filas de sus compañeros y lo siguieron. Sin decir una palabra, Silrid los condujo a través del portal. «Ve», le dije a Silrid, así como a Chul y a Sylvie. «Iré justo detrás de ustedes». Una vez que se fueron, tomé el portal de salto temporal y lo sostuve debajo de un brazo. El campo de interrupción falló, y la gente corrió hacia el banco de portales de salida mientras los soldados alacrianos comenzaban a salir de los portales de entrada. Dragos debía haber estado listo y esperando. Se oyeron gritos de ambos lados. Una mujer se arrojó sobre uno de los soldados agarrando la parte delantera de su túnica de batalla mientras le suplicaba ayuda. La punta de su lanza se alzó y le partió las costillas. Los gritos se intensificaron cuando las altas sangre restantes exigieron orden e intentaron tomar el control de la situación, mientras los de menor estatus sanguíneo luchaban por salir de los portales de salida y los soldados luchaban por analizar la situación. Algunos me notaron parado frente al portal de salto temporal que se desvanecía, pero tenían las manos ocupadas con la multitud. Entonces apareció el propio Dragoth, y su corpulencia, y sus cuernos. Alcistas le hacían parecer un gigante frente al enjambre de alacrianos. Sus ojos encontraron los míos inmediatamente. Dio unos pasos agresivos hacia adelante y luego se detuvo en seco. Incluso desde el otro lado de la zona podía sentir su miedo. Bien, pensé, esperando que el miedo fuera suficiente para garantizar que estas personas estuvieran bien. Sintiendo que el portal se rompía ahora que su conexión con el portal de salto temporal se había cortado, retrocedí a través de él. Todo cambió. La transición fue suave, no instantánea, pero sí casi perfecta. La luz falsa del cielo de la Relicton fue reemplazada por la verdadera luz del sol, en lugar de la atmósfera sofocante del patio. Inspiró una bocanada de aire fresco, y una brisa fresca besó mi piel. Al girarme, intenté orientarme. Habíamos aparecido en la amplia extensión de tierra cubierta de hierba entre los claros de Vestes y uno de los asentamientos de alacrianos, en las afueras del páramo de Elenoir. Busqué entre los cientos de personas a mi hermana, a Caer, a Ceres, pero no vi a ninguna de ellas de inmediato. Sin embargo, justo a mi lado estaban Chul y Sylvie. Me encontré con los ojos de mi vínculo. ¿Has visto a él? El rostro de Sylvie estaba pálido y el sudor brillaba en su frente. Tenía los ojos vidriosos, mirando fijamente al vacío. Frunciendo el ceño la alcancé, y la agarré del brazo mientras mi mente la sondeaba. Las fuerzas me abandonaron y sentí que mis piernas flaqueaban. Ni siquiera tuve tiempo de preguntarme por qué había sucedido antes de que mi mente fuera alejada de mi cuerpo, arrastrada por cualquier pensamiento que hubiera afectado a Sylvie. La luz y el color pasaban por todos lados, imágenes confusas aparecían y desaparecían demasiado rápido para encontrarle sentido. Aunque podía verla, podía sentir a Sylvie justo delante de mí. El mundo se había derretido y estábamos solos nosotros dos, corriendo como una flecha a través de ese túnel de luces. Intenté hablar, pero no tenía voz. Intenté conectarme con su mente, pero no pude alcanzarla. ¿Qué está sucediendo?, quería gritar. ¿A dónde vamos? Tan pronto como hice la pregunta, lo supe. Nos precipitamos hacia un charco de colores turbulentos, patinando a lo largo de una delgada corriente de luz plateada y hacia una mancha de color y movimiento. El mundo volvió a fusionarse en una forma reconocible a nuestro alrededor. Me tambaleé y me tomé un momento para orientarme, pero la escena me resultaba familiar. Una sala de conferencias, en aquel donde había visto y hablado por última vez con los Glider, pero ahora parecía bastante diferente. La larga mesa había sido retirada para dejar un espacio a un opulento trono en el que estaba sentado un dragón, con la forma de un hombre con largo cabello plateado. Y profundos ojos color ciruela. No reconocí a este dragón, pero el nombre Charon me vino de un recuerdo lejano, el líder de las fuerzas de Kesses en Dikaten. Otros dos dragones, ambos también en forma humanoide, flanqueaban a Charon, quien miraba a una docena de humanos, todos los cuales estaban sentados de rodillas en el suelo como niños. Catherine y Curtis también estaban allí, juntos con muchos de sus asesores. Se intercambiaban palabras, pero la visión sonaba como si estuvieran bajo el agua y muy lejos, así que no pude distinguir nada. De repente,
como si una nube oscura hubiera flotado sobre la escena. 5 figuras surgieron de las sombras, espadas y hechizos en sus manos. No hubo conversación ni vacilación. Mientras se dirigían hacia Charon, 5 más aparecieron alrededor de los 2 guardias del dragón, aislándolos. La visión se volvió borrosa, se tambaleaba peligrosamente y los detalles eran difíciles de seguir. Cuando se estabilizó, la pared trasera de la cámara había sido destruida. 2 espectros yacían muertos, al igual que un dragón, y el estruendo cacofónico de la batalla brotaba del polvo y los escombros que bloqueaban mi visión más allá de la habitación. El propio Charon todavía estaba rodeado por los otros 5 espectros, que trabajaban juntos en una fluida sinfonía de violencia. Charon rugió casi en silencio, y su cuerpo se hinchó hasta adoptar la forma de un horrible dragón plateado con cicatrices de guerra. Sus enormes garras y cola golpeaban y aplastaban. Pero no estaban muertos los espectros. No pude hacer nada mientras veía a Kathleen desaparecer bajo una mano con garras. A su lado Curtis fue arrojado a un lado. Una luz dorada inundó su cuerpo, pero brilló y se desvaneció cuando una hoja negra pasó sin esfuerzo a través de él. La sangre brotó de un corte que lo divisó de la cadera al hombro. Horrorizado, miré congelado fuera del espacio y el tiempo, sin estar seguro de lo que estaba viendo o cómo lo estaba viendo. Incapaz de reaccionar, sin cuerpo, ni magia propia. La transformación de Charon había derribado el techo, enterrando a la mayoría de los humanos bajo una montaña de escombros. Sin tener en cuenta los posibles supervivientes, el dragón saltó, liberándose desesperadamente del palacio y volando. Al girar, sopló la muerte sobre todos los que estaban abajo, matando a más dicatianos que los espectros en su intento de defender su propia vida. La escena se hizo añicos como un jarrón pintado. Los pedazos giraron en espiral en todas las direcciones antes de fundirse en el túnel de color y luz una vez más. Abrí los ojos de golpe y miré el rostro de Chul, que estaba inclinado sobre mí. Y parecía preocupado. Regis estaba a su lado y Ellie al lado de Regis. El movimiento bajo mi mano me hizo mirar a mi derecha. Estaba tirado en el suelo, Silvia a mi lado, mi mano todavía alrededor de su brazo. ¡Arthur! Ellie jadeó, cayó de rodillas y se inclinó hacia mí para rodearme el cuello con sus brazos. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? A través de su cabello todavía estaba mirando a Sylvie, quien lentamente se giró para mirarme a los ojos. ¿Una visión?, pregunté. Mis pensamientos eran lentos. Sus ojos se cerraron. Del futuro, respondió siniestramente. Bueno, claramente era del futuro. Capítulo 447. Ondulación en la línea de tiempo. Rodando sobre mi costado me levanté con cautela. La pequeña multitud retrocedió para darme espacio, cuando le tendí la mano a Sylvie. Para ayudarla a levantarse detrás de mí. Un rayo de dolor atravesó mi cráneo que me hizo tambalear y un brazo me rodeó. Miré hacia abajo mientras Ellie se inclinaba hacia mí, tratando de soportar parte de mi peso. Sylvie parecía menos afectada por la visión y no tuvo problemas para levantarse. Ella me miró nerviosamente. Lo siento, Arthur. No puedo ocultártelo de tu mente. Ay, perdón. ¿Ocultar? ¿Qué? Preguntó Ellie. ¿Qué pasó? Parpadeé y sacudí la cabeza, haciendo un esfuerzo por desalojar la última de las dolorosas telarañas que la visión había dejado en mi cabeza. Nada, no pasó nada aquí. Nosotros... Me interrumpí reconociendo a la multitud que se había reunido y sin querer decir algo que pudiera convertirse en un problema más adelante. El aura que se acercaba de Ceres fue suficiente para desviar la mayor parte de la atención de mí. Sus ojos, oscuros, se encontraron con los míos y pareció leer la situación en un instante. Hay mucho que hacer. Permitan a nuestros compañeros un momento para recuperar el aliento. Recuerden que la lanza Arthur Leywin se ha enfrentado al legado en nuestro nombre. Y tengan cuidado de no iniciar rumores inútiles sin darse cuenta. Sí. Las personas que habían estado lo suficientemente cerca para ver mi episodio, que desafortunadamente fueron muchas, retrocedieron ante la ira apenas disimulada de Eris. Una cascada de cabello rojo fuego fue lo primero que vi de Lyra Dreyde mientras corría entre la multitud. Vamos, continúen todos ustedes. Hay mucho trabajo por hacer y no hay lugar para manos ociosas. Los alaqueanos se separaron y comenzaron a alejarse, aunque no faltaron las miradas hacia atrás. ¿Qué está sucediendo?, preguntó Lyra inclinándose hacia Ceres, quien me estaba mirando por el rabillo del ojo con los labios apretados con evidente preocupación.
Tengamos esta conversación en un lugar más privado, dijo Ceres, sus palabras tranquilas pero firmes. Asentí con la cabeza y Lyra condujo a nuestro grupo a un edificio vacío cercano que resultó ser poco más que una única habitación abierta, con varias sillas de madera toscamente llenando el espacio. Nadie se sentó mientras todos entramos arrastrando los pies. Ay. Che, fue largo el capítulo de antes, ¿eh? Como 38 minutos leyendo, vamos. Por lo general duran 30 con toda la furia. Asentí con la cabeza y Lyra condujo a nuestro grupo a un edificio vacío cercano que resultó ser un poco más que una única habitación abierta con varias sillas de madera toscamente llenando el espacio. Nadie se sentó mientras todos arrastramos los pies. Cada par de ojos se volvieron hacia mí, incluidos. Noté los altos Lord Frost y Denoir, quienes debieron haber estado hablando con Ceres o Lyra antes de mi colapso. Haciendo lo mejor que pude para evitar la agitación de mi inflexión, dije: mis compañeros y yo debemos irnos inmediatamente. ¿Ah, sí? Ni siquiera vas a decirme qué pasó, Arthur. Esta muestra de debilidad no podría haber llegado en peor momento, respondió Ceres. Su mirada se desvió, centrándose en la distancia media, y cuando volvió a hablar fue para sí misma. Pero buscar la aceptación de los dragones es esencial. Si le decimos a la gente que te has ido para garantizar la paz, la mayoría lo aceptará sin dudarlo. Su atención volvió a mí. Aún así, como tu compañera en esta aventura, me gustaría saber la verdad de lo que sucedió. Pensé en la visión que había compartido con Sylvie. Un ataque de los espectros contra el general de Kesses que resultó en la muerte de los Glider, y quién sabe cuántas otras figuras públicas importantes en Etistin. Mis preocupaciones eran muchas, pero la principal ahora era verificar que realmente no había sucedido todavía. Si no fuera así, podría descubrir cómo prevenirlo, pero compartir la información podría ser peligroso. Si la anciana Riña me había enseñado algo, era que intentar cambiar el futuro era extremadamente arriesgado. Tenía que proceder con la máxima precaución. Además, no estaba seguro de quién, si es que había alguien, debería saber que Sylvie estaba teniendo visiones del futuro. No estaba seguro de poder confiarle ni siquiera a Ceres ese detalle. No puedo explicarlo ahora, dije, no hasta que yo misma tenga una idea más clara. Hubo una pausa mientras nuestra mirada permaneció fija. No importa entonces. Puedo ver que estás decidido a esto. Ella rompió nuestro contacto visual con una risa sin humor. Por los cuernos de Britra. Pero la vida era más fácil cuando estaba rodeada de gente que se lanzaba a hacer todo lo que yo decía. Le di una sonrisa irónica. Estás trabajando muy duro para privarte de esa vida. Sacudiendo la cabeza me hizo un gesto para que me alejara como si fuera una mosca particularmente irritante. Continúa, haz lo que tengas que hacer. Me hubiera gustado ofrecerte más preparación para tu conversación con los dragones sobre nuestra deserción, pero supongo que confío en que lo manejarás por tu cuenta. Lo único que te pediré es que te lleves a uno de los míos, como mis ojos, mis oídos y mi voz, por así decirlo. No, dije más rápido y con más fuerza de la que pretendía. Yo no creo que sea una buena idea. La mirada de Ceres se endureció. El poco buen humor que había mantenido se le escapó. ¿No? Arthur, esta asociación funciona en ambas direcciones. Me has pedido que no cuestione el motivo de tu partida en este momento crítico y sin discusión previa. Yo te pido que hagas esta concesión a cambio. Pasé mi lengua por el interior de mis dientes mientras lo consideraba. Estar entre dragones y espectros no era el lugar para un desertor alaquiriano, pero abriría una brecha entre Ceres y yo si forzaba el asunto. Entonces lo admito, dije después de una larga pausa. El alto Lord Frost dio un paso adelante y nos hizo a los dos una pequeña reverencia. Lady Ceres, me gustaría ofrecerle a mi nieta Enola para esta tarea. Ella es muy capaz y está familiarizada con el regente Arthur desde su época en la academia. Gracias, Uriel, pero quiero a alguien un poco más experimentado para esta tarea. Ella sintió con la cabeza en agradecimiento y él se tragó cualquier otra cosa que quisiera decir, retirándose de su lugar anterior contra una pared. Ella continuó, dirigiendo sus palabras a Corbett. Caera sería una candidata más sólida para el papel ¡bien! Que tengo en mente, sobre todo porque ella ya ha trabajado extensamente junto a Arthur y tiene experiencia directa con los dragones. Confío en ella en esto y estoy segura de que estará dispuesta. ¿Puedes ir a buscarla? Guardé mis pensamientos para mí, no queriendo prolongar esto más ahora que ya había cedido a la demanda de Ceres. Mientras esperábamos que Corbett regresara, Ceres pasó unos minutos proporcionándome la base de sus planes en el yermo de Eleanor para que pudiera pasárselos a los dragones, si lo consideraba necesario. Cuando llegó Caera, me despedí de Ceres y llevé a mis compañeros fuera de la aldea hacia los claros de las bestias. Hay una ciudad cerca del borde occidental de los claros, no muy al sur.
Es la puerta de teletransportación más cercana que nos llevará a Etistin, le expliqué mientras marchábamos. No creas que no estoy contenta de venir, dijo Kaera mirando furtivamente a su alrededor mientras nos adentrábamos en la densa línea de árboles. Pero exactamente para qué estamos corriendo con tanta prisa. Saltando sobre un árbol caído, me giré y le di la mano a Ellie para ayudarla a subir, luego a Kaera detrás de ella. Mientras tomaba la mano de Kaera dije, he descubierto algunas pruebas que me llevan a creer que los espectros atacarán a Etistin en un futuro cercano. Chul se golpeó la palma abierta de un puño, parecía un ladrillo y el calor le subió de los hombros en ondas visibles de luz naranja. ¡Una oportunidad de venganza! Espectros, dijo Kaera entrecortadamente con el ceño fruncido. ¿Pero cómo pudiste saberlo? ¿Tienes una reliquia de Jin en tu bolsillo que te muestra el futuro? Intenté una sonrisa juguetona, pero pareció dolida. No, yo no puedo explicarlo todavía. Lo lamento. Quizá cuando lleguemos a Etistin y hayamos tenido tiempo de evaluar la situación allí, dije frotándome la nuca. Ellie se había puesto pálida mientras hablaba, y estaba seguro de que estaba recordando las consecuencias de mi última pelea contra los asesinos de Azuras secretos de Agrona. Entonces, ¿vamos a no hablar de todas las visiones del futuro?, preguntó Reggie mientras corría a mi lado. Sylvie está acumulando una gran colección de tramas secundarias misteriosas, ¿no? Necesito tiempo para sondear su propia comprensión y percepción de esta visión, pensé. Hasta que tengamos una mejor idea de por qué y qué sucedió, nadie más debería saberlo. En voz alta dije, aquí está bastante bien. Deteniéndome en un pequeño claro y mirando a mi vínculo. Sylvie, cuya mente era un embrollo de pensamientos e ideas contradictorias y crecientes, se obligó a concentrarse. La transformación fue casi instantánea cuando tomó la forma de un dragón de escamas negras. Kaera jadeó. Su boca se movió silenciosamente mientras miraba con asombro. No es tan impresionante. De todos modos, las alas están sobrevaloradas, dijo Regis mientras entraba dentro de mí y frotaba hasta mi núcleo. Salté sobre la espalda de Sylvie en la base de su cuello, y Chul ayudó a Kaera y a él a montar entre las alas de Sylvie. Kaera tentativamente extendió la mano y pasó los dedos por la parte posterior de un ala. Un escalofrío la recorrió. Desde el suelo, Boo gruñó desde lo más bajo de su garganta, sus pequeños ojos mirando a él inquisitivamente. Presioné mi mano tranquilizadoramente contra el largo cuello de Sylvie mientras ella miraba a Boo con un ojo enorme como un charco de oro líquido. ¿No será demasiado?, yo pregunté. Mientras no tenga que cargar a Chul también estaré bien, dijo con voz rica y retumbante en su forma dracónica. Chul voló por los aires y esperó. Sylvie agarró a Boo con sus grandes garras delanteras, lo recogió y se elevó batiendo las alas en el aire con grácil facilidad. Chul se colocó a su lado y despegamos hacia el suroeste. Nos quedamos justo encima de las copas de los árboles sin preocupaciones por el ataque de ninguna bestia de maná. Las auras combinadas de Sylvie, Chul y yo evitarían que todas las bestias de maná excepto las más poderosas y agresivas atacaran, y estábamos muy lejos de las profundidades de los claros donde habitaban tales criaturas. A lomo de dragón el viaje solo nos llevó un par de horas, lo que nos ahorró un día entero o más de caminar penosamente por el denso bosque que se encontraba debajo. Sylvie se transformó fuera de la ciudad y completamos el viaje a pie. No necesitábamos al gremio de aventureros ni a ningún vendedor, por lo que no nos detuvimos en ningún lugar de la ciudad, sino que fuimos directamente a la puerta de TP. Antes de acercarme al encargado de la puerta, quien programaría la puerta de Etistin para nosotros, detuve a mis compañeros y los miré a todos seriamente. Había estado reflexionando sobre cómo proceder durante el viaje y había tomado algunas decisiones que sabía que no todos aprobarían. Ellie, no vendrás a Etistin con nosotros, le dije, arrancando el vendaje de lo que sabía que iba a ser una conversación difícil. Entiendo, dijo tomándome por sorpresa. Ella sonrió ante mi sorpresa. Oh, no me mires así. Sí, tienes razón. Sé que no puedo estar en Etistin contigo, pero me haré más fuerte. Quiero marcar la diferencia en... Gesticuló al azar con su mano. Todo esto de la mejor manera que pueda. Si eso significa permanecer fuera del camino y estar a salvo por un tiempo, entonces eso es lo que haré. Extendió su puño y yo choqué el mío con una sonrisa agradecido. Regis, que había vuelto a caminar con nosotros en su forma física, extendió la mano y colocó una enorme pata en nuestras manos. ¿Arre?
Colocó una pata enorme en nuestras manos, con la lengua colgando a un lado de su boca. Ellie se rió y yo puse los ojos en blancos. ¿Qué? ¿No es esta una reunión de equipo? Bromeó. Chul, que había observado nuestro intercambio con una mirada cada vez más preocupada, resopló. La hermana Eleanor no puede ser despedida sola. Apretó los dientes, claramente considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. Aunque deseo ponerme a prueba contra estos espectros, también espero cumplir con mi deber hacia ti, Arthur, y marcar la diferencia. Dijo, su tono transmitía una tristeza no del todo reprimida. Si lo deseas, escoltaré de regreso al hogar de los enanos, Bildor, y la cuidaré en tu ausencia. Dejé escapar un suspiro de alivio, agradecido de que Chul se hubiera ofrecido antes de que yo tuviera que pedirlo. Como no quedan puertas de teletransportación de larga distancia en Bildorial, ni en ningún otro lugar de Darv, la forma más segura para que Ellie regrese sería volando. Gracias, Chul. Entiendo por qué dejaste el Heart y lo que esto significa para ti. Mi esperanza es que no haya batalla en Etis y que no te pierdas nada de la diversión. Él gruñó y asintió seriamente. Sí, pero si te encuentras con un espectro, dar una buena patada en el trasero de mi parte. Además, Byron y Mika están en Bildorial. Quizá incluso la lanza Barai. Es realmente maravilloso entrenar con ellos. Dijo mi hermana alegremente. Su propio miedo y frustración apenas evidentes. Boo retumbó y Ellie sonrió. Boo dice que estará feliz de poder ayudarte un poco también si lo necesitas. Riendo me volví hacia Sylvie, Regis y Kaera. Vámonos entonces. ¡Me gusta el cuarteto! El mago rápidamente calibró el portal y nos hizo pasar. Lo último que vi cuando miré por encima del hombro fue a Ellie flanqueada por Chul y Boo. Ella se despidió. Levanté la mano y me llevaron. Había pasado mucho tiempo desde que viajé por los portales de los magos antiguos en Dicatén. Me había acostumbrado a la tecnología de los portales de salto temporal de Alacria, que hacían que la teletransportación fuera mucho más rápida y fluida. Los portales de Dicatén, reliquias que quedaron después del genocidio de los Dijin, arrastraban al usuario a través del espacio que se distorsionaba a medida que avanzaba, y se sabía que enfermaban a las personas la primera vez que los usaban. A medio camino me di cuenta de que debería haber advertido a Kaera. Mientras aparecíamos uno por uno frente al portal de recepción, Kaera se inclinó y se llevó las manos al estómago tratando de no sentir náuseas. Un soldado que probablemente había visto esto suceder más de una vez saltó hacia atrás, con la boca cerrándose mientras cortaba cualquier mensaje de bienvenida memorizado que había estado a punto de pronunciar. No, casi no hubo charla con Kaera y Sylvie. Kaera respiró hondo varias veces y levantó la mano como para protegerse de las náuseas. «Ay, estoy bien», dijo con voz ronca. «¿Pero qué diablo fue eso?» Finalmente se puso de pie y me miró fijamente. «Absolutamente barbárico». El momento de diversión que sentí se desvaneció cuando recordé por qué estábamos allí. Lo que coincidió con el soldado prestando atención al darse cuenta de quién era yo. «Regente Lewin», rodeó a Kaera y tomó mi mano con las suyas. «Es un placer conocerle. Realmente un verdadero honor. Usted salvó a mi padre en la batalla de Slor, señor, y siempre esperé tener la oportunidad de agradecerle en persona». «Debería ser yo quien agradezca a tu padre por su servicio», dije con una sonrisa practicada, permitiéndole estrecharme la mano. De repente, recordándose a sí mismo, el guardia volvió a adoptar una postura más profesional. «Lo siento, regente. Me emocioné un poco. Estoy seguro de que está aquí para ver al guardián Charon». Mirando a otro guardia que asomaba la cabeza por la puerta del pequeño edificio que albergaba el portal, empezó a dar una orden, pero yo intervine. En realidad, necesito que mi llegada permanezca en silencio. El guardia vaciló y miró de mí al palacio a lo lejos, visible a través de una de las estrechas ventanas. «Entiendo que tienes tus órdenes», continué, tratando de sonar confiado y consolador. «No quiero insultar a Charon o al no ir a verlo de inmediato, pero hay vidas en juego. Realmente necesito que finjas que nunca salí de este portal». El guardia vaciló mientras inspeccionaba a mis compañeros, frunciendo el ceño ante los cuernos de Sylvie y Kaera. «Pero los Gleider insistieron mucho». Se interrumpió, sacudió la cabeza y tomó un soluto. «Tiene mi palabra, regente». Devolviendo el gesto, salí rápidamente de la cámara del portal y salí al patio que había más allá. Afuera había 2 guardias más, incluido el que había asomado la cabeza por la puerta. Les di un saludo indiferente y conduje a mis compañeros fuera de la vista. Refugiándome en un callejón estrecho entre 2 casas altas. Bueno, esa es una pregunta respondida. «Etistin aún no ha sido atacado», completó Kaera, «pero es posible que los espectros todavía estén aquí. Por lo que Ceres pudo decirme, serán expertos en ocultar sus firmas de maná y organizar al campo de batalla a su medida». Una figura cruzó frente al callejón donde estábamos acurrucados, pero era solo un caballero mayor que salía a caminar con su bestia de maná.
Una criatura parecida a un lagarto emplumado que se deslizaba delante de él con una correa de cuero. Dirigiéndome a Sylvie y Caera, les dije: quiero que vayan al palacio. Encuentra a Catherine y explícale lo que hemos visto. Pregúntale sobre los dragones, pero hagas lo que hagas. No dejes que ella te lleve a Charon. Mi mirada se volvió hacia los cuernos de Caera. O dejar que te arresten. Ella se cruzó de brazos y me dirigió una mirada severa. Eso no fue mi culpa. Extendiendo mis sentidos hacia afuera, sentí potentes firmas de maná dentro y alrededor de la ciudad. La presión que exudaban los dragones era evidente, incluso desde donde estábamos, pero no sentí ninguna otra presencia lo suficientemente fuerte como para ser un asura o un espectro. Sondeé las firmas de los dragones y sentí una pizca de familiaridad. Winsome también está aquí, confirmé. Ninguno puede saber que estás en la ciudad hasta que estemos listos para lidiar con ellos. Sylv, podrían intentar llevarte lejos y devolverte a tu abuelo. ¿Qué estarás haciendo?, preguntó Caera, sus ojos saltando hacia la figura borrosa de un niño pequeño mientras pasaban corriendo por la entrada del callejón. Regis y yo buscaremos en la ciudad cualquier señal de los espectros. Sylvie tomó mi mano y la apretó suavemente antes de soltarla. Comuníquense conmigo si se meten en problemas. Si sé que te has enfrentado a los espectros antes, pero no te vuelvas complaciente. Ten cuidado en el palacio, le dije en respuesta. Es seguro que será un atolladero político. Caera y Sylvie salieron del callejón cruzando la ciudad hacia el palacio, mientras yo saltaba al techo de la casa y activaba el Realmheart. Regis una vez más refugiado dentro de mi núcleo. Los vi abrirse camino por las calles de la ciudad de Etistin hasta que desaparecieron de la vista y luego me concentré en la tarea que tenía entre manos. El maná atmosférico brillaba en todas partes, con los elementos específicos estrechamente alineados donde permanecía el maná, como el maná del atributo de tierra adherido al suelo y las paredes de piedra, mientras que el maná del atributo de aire giraba y bailaba con el viento. Estas partículas de maná casi siempre estaban en movimiento, siendo atraídas hacia un mago meditando, o alejadas de la fuente de algún hechizo, o simplemente abriéndose paso por el mundo de acuerdo con alguna propiedad mecánica innata del maná mismo. El éter de la atmósfera era mucho menos denso. Solo se podía ver una fina cortina de partículas de color morado llenando los espacios entre las partículas de maná. Lo que me preocupaba era exactamente la interacción entre esas dos fuerzas. Los espectros no podían influir en el éter y por lo tanto no podían manipularlo para ayudar a enmascarar su presencia. No podía estar seguro de cuán efectivamente podrían hacerlo con maná, por lo que no podía confiar solo en el Realmheart en mi búsqueda. Aunque la runa divina me permita ver incluso el maná agrupado de un mago visible, invisible o ilusionado. Teoricé que un usuario de magia con un control adecuadamente refinado sobre el maná podría suavizar incluso eso, para volverse verdaderamente indetectable, especialmente si también equilibraba la entrada y salida de su maná con una técnica similar a la rotación de maná. Al perder mi capacidad de volar más de lo que había tenido en bastante tiempo, salté de un techo a otro necesitando permanecer lo más alto que pudiera para obtener la máxima visibilidad. La interacción entre el éter y el maná era muy sutil y fácil de pasar por alto. Y tenemos una ciudad entera que buscar, pensé de mal humor. Aún así, un enfoque proactivo parecía mejor que esperar que en palacio que sucediera algo. Con el éter mejorando mis sentidos y Realmheart otorgándome visión de partículas de maná, procedí a navegar de un vecindario a otro, buscando cualquier maná condensado sin una fuente obvia, un indicio de firma de maná suprimido o cambios en el éter atmosférico que pudieran ocurrir, indicando una poderosa fuente de maná condensado pero oculto. Mientras tanto, Sylvie y Caera llegaron al palacio, pero todavía estaban esperando una audiencia con Catherine. Mientras buscaba, intenté recordar cómo era la ciudad antes de la guerra, pero no pude. Sabía que los altos muros que separaban la ciudad de la pendiente que conducía a la bahía no estaban allí, y los distritos separados de la ciudad habían sido reformados y amurallados entre sí, y algunos barrios enteros habían desaparecido por completo. Etistin todavía tenía un aire militarista, una ciudad convertida en un centro fortificado de la política nacional, pero la gente parecía moverse como si no se dieran cuenta. Me asaltó un pensamiento. Se pica el otro volumen. Estate atento a las áreas donde la gente se comporta de manera extraña, le envié a Regis, quien actuó como un segundo par de ojos. Áreas que la gente evita sin que parezca darse cuenta. Lugares que acumulan miradas oscuras donde los transeúntes aceleran para pasar rápidamente. Sí, no hay problema, respondió. Su tono resumaba sarcasmo. No es como si estuviéramos buscando una aguja en un pajar o algo así. Una aguja invisible preparada para matar a todos. Cuando reanudé mi búsqueda, salté a la calle, agarré una capa turquesa descolorida de un tendedero y dejé caer una moneda en el bolsillo de un pantalón. La capucha era profunda y caía hasta oscurecer mi cabello en rubio trigo y mis ojos dorados. También cubrió el brillo de mis runas divinas cuando activé Godstep, junto a Realmheart. Deslizándome en las corrientes del tráfico, me abría mis sentidos experimentando las imágenes y los sonidos, pero también el sexto sentido que era el tirón del maná, que a su vez estaba superpuesto con la vista y el canto de los caminos etéricos,
que conectaban cada punto a todos los demás puntos a mi alrededor. Seguí la corriente de la ciudad, moviéndome con el flujo y reflujo natural de su gente. Estaba seguro de que allí, en la confluencia del maná, el éter y la sensibilidad humana, encontraría mi presa. El paso del tiempo se convirtió en una mancha sin sentido. Al seguirle la pista, una sensación que perdí mientras me concentraba por completo en los demás. El movimiento de mis pies era automático. El sutil giro de mi cabeza para escuchar el gemido de un niño o ver a una mujer pasar por una puerta a oscuras se hacía sin esfuerzo consciente. Allí, pensó Regis, concentrándose en un trozo distante de la muralla de la ciudad algún tiempo después. Siguiendo el curso de su mente, vi como un par de guardias se congelaron, mirándose el uno al otro. El éter entró en mis ojos, mejorando mi visión para poder concentrarme en el punto distante. Los guardias estaban pálidos, sudando, y la pregunta en sus ojos era obvia. ¿Por qué de repente tengo miedo? Como uno solo se dieron vuelta. Y comenzaron a marchar de regreso a lo largo de su ruta de patrulla, pero demasiado rápido para ser natural. Me adentré en las sombras de un edificio, me di cuenta de que el sol se estaba poniendo y las sombras eran profundas. Con la capucha baja y la espalda encorvada, me arrastré hacia la pared suprimiendo la vista y el oído para concentrarme en el maná y el éter. Allí estaba lo que había estado buscando. Una sutil distorsión en los caminos etéricos, un tic en el maná atmosférico. Luego desapareció. Frunciendo el ceño, amplié mis sentidos nuevamente, buscando el mismo fenómeno cerca. Cuando pude sentirlo, me arriesgué a saltar a lo alto de la pared, donde inmediatamente me agaché detrás del borde bajo de piedra y busqué también con mis ojos. Mi compañero de mirada aguda nuevamente lo vio primero. El mercado. Mirando hacia abajo, por encima de los tejados de las casas, escudriñé la pequeña plaza del mercado situada al pie de la muralla del distrito. Debajo de esa pared, las sombras se hicieron más profundas, y allí, ninguna fuente de maná emanaba del mercado, y las únicas firmas de maná eran un puñado de magos errantes, ninguno de los cuales era superior al núcleo naranja. Pero en el corazón de esas sombras, el maná atmosférico se distorsionó ligeramente, tan sutilmente que podría haberlo pasado por alto si no fuera por la más leve distorsión de los caminos etéricos que sugerían que una poderosa fuente de maná estaba presionando contra el éter a su alrededor. Todos los que se acercaban a la sombra se daban la vuelta de repente, abrazándose o temblando, como si hubieran tenido un escalofrío repentino antes de alejarse apresuradamente a una parte diferente del mercado. Comencé a moverme en esa dirección, manteniendo la vista en ese único lugar. La distorsión se disolvió. El maná y el éter se relajaron mientras regresaban a su configuración normal. Pero no me tomó mucho tiempo encontrar la distorsión nuevamente. Ahora al otro lado del muro, dentro de las murallas, dentro de las sombras de una torre. Está saliendo de la ciudad, señaló Regis. Sabe que lo hemos visto. Quitándome la capa, presioné a Regis y él se manifestó desde mi larga sombra, con sus patas en el borde de la pared. Los caminos etéricos se abrieron ante mí y aparecía en la sombra de la torre, relámpagos violetas recorriendo mis brazos y bajando por mis piernas. Sentí la presión que emanaba la figura invisible durante medio segundo y luego desapareció. En lo alto de la muralla exterior de la ciudad, dijo Regis. Guiándome con entusiasmo mientras corría a lo largo de la pared para tener una mejor vista. Sintiendo los caminos, usé Godstep de nuevo, esta vez hacia la sombra de un puesto de guardia que coronaba el alto muro exterior en el extremo sur de la ciudad. Ya se fue, resopló Regis, por encima del muro en alguna parte. Tuve que buscar esta vez, pero estaba empezando a ver el patrón. Al sur del muro se habían erigido muchos edificios bajos para reemplazar los demolidos antes y durante la guerra. Busqué en sus sombras y encontré la perturbación justo cuando desaparecía de nuevo, reapareciendo detrás de un edificio unos cientos de pies más lejos. Los caminos etéricos me llevaron allí y nuevamente aparecí justo cuando la distorsión desaparecía. A lo lejos, a través de sus sentidos, sentí a Regis saltar del muro y golpear en el suelo corriendo detrás de mí. Lo encontré, y con Godstep antes de la distorsión de nuevo. Pero tuve que buscar a mi presa, mientras simplemente tenía que seguir corriendo y nuevamente se mantuvo justo delante de mí. Pero después de algunos cambios más rápidos, llegamos al final de los barrios marginales construidos fuera de las murallas de la ciudad. Los pocos árboles que habían crecido en estas etapas pedregosas que se acercaban a la bahía habían sido talados durante la guerra, lo que proporcionaba una vista clara durante más de una milla. Y con las únicas sombras proporcionadas por arbustos silvestres o arbustos bajos o árboles jóvenes y desordenados. Pero el sol ya casi se había puesto, y esas sombras se hacían más largas por momentos. La perturbación apareció en las sombras de una gran roca que de repente giró hacia el este. Escaneé el área más allá de la roca, donde una hilera de arbustos de bayas silvestres proporcionaba la única sombra de sustancia.
trazando el camino a través del éter. Llegué primero con Godstep a la roca, luego hacia los arbustos sin esperar en el medio. Habría sonreído cuando la perturbación creció a mi lado, como garras a través de las sombras, pero no hubo tiempo. Un fragmento oscuro de hielo negro salió del aire y apuntó a mi garganta. Lo detuve, pero cuando alcancé el brazo oculto que sostenía la espada, no agarré nada más que aire. Otra cuchillada desde un costado apuntando a mi cadera, luego otra frente a mí, subiendo por debajo de mis costillas hacia mi corazón. Chan. Bloqueé ambos golpes, imbuyendo el tercer impacto con una explosión etérica que incineró a los arbustos. Moviéndose tras la explosión, una hoja de éter apareció en mi puño, barriendo la masa central de la interrupción en un borrón mientras el éter explotaba a través de mi brazo en una secuencia precisa. Sentí que la hoja encontró resistencia cuando encontró la carne y el hueso de mi objetivo. Las sombras se desvanecieron como si le quitaran una capa en los hombros a mi objetivo, mientras rodaba por el suelo y volvía a ponerse de pie. Un brazo había sido completamente amputado, y el miembro ensangrentado yacía en el suelo entre nosotros. El hombre delgado y pálido presionó la mano que le quedaba contra el muñón que chorreaba, mirándome con ojos rojos brillantes a través del flequillo de su cabello oscuro y rebelde. «El Ascender», dijo su voz resumando de él y manchando mis tímpanos. «¿Dónde está el resto de ustedes?», exigí, manteniendo cierta distancia entre nosotros, pero listo para contraatacar si él se movía. Sacudió la cabeza, pero ninguna emoción cruzó su rostro más allá de una punzada de dolor registrado. «Sin previo aviso. La última vez, el alto soberano no les dijo quién eras. Una pelea cara a cara, de verdad. Un regalo poco común para ellos, a pesar de que murieron. No volverá a suceder, Ascender. Pero no aquí para ti. Cuchillos en la oscuridad, pero no aquí para ti». «Estás parado en el continente equivocado», dije, moviendo mi peso ligeramente hacia adelante. «Lo que significa que incluso si no estás aquí por mí, yo estoy aquí por ti ahora. ¿Dónde están los demás? Sé que no estás aquí solo». Regis se acercó por detrás, dando vueltas para encerrar al espectro desde el otro lado. El hombre pálido volvió a negar con la cabeza y extrañamente pareció relajarse. «Ya es demasiado tarde. No puedo correr, no puedo hablar, no puedo ganar». Ladeé ligeramente la cabeza. «No huiré, pero les prometo que puedo ganar. Pero estoy a punto de hacerte hablar. Si no puedes...» «Tú no, Ascender, él está mirando». Señaló su ojo rojo. «Mi ojo al suyo. Él lo sabe, así que ya es demasiado tarde». «¿Él? ¿Te refieres a Grona? Él está...» Dio un paso atrás involuntariamente mientras el maná aumentaba dentro y alrededor del espectro. Dejó escapar un grito ahogado y cayó sobre una rodilla. Luego me miró con una amplia sonrisa en su rostro, sangre oscura goteando de las comisuras. «Regis, retrocede». Me deslicé en Godstep incluso cuando el maná estalló, desde varios cientos de pies de distancia con electricidad etérica todavía formando un arco sobre mí. Observé como una nova de maná negro y púas de hierro sangriento brotaban de la carne del espectro, rociándose hacia afuera en una cúpula mortal que desgarraba el suelo a 30 metros en todas direcciones. Una lluvia de púas de metal negro continuó cayendo durante muchos segundos después de la explosión. Todavía estaba mirando el campo de púas cuando Regis se acercó a mí. «Estos alacrianos y sus maldiciones de sangre». Cuando no respondí, añadió: «¿Crees que es todo? ¿Ataque desviado?» «No», dije sabiendo la verdad. No habíamos detenido el ataque. Simplemente habíamos cambiado los acontecimientos hacia un futuro que ahora no conocíamos. «Chan. Chan, chan, chararán, chan». Vista de Kathleen Glader. Ah, chupame bien la pija. Bueno, hasta acá, La puta de Kathleen Glader. Sí, dale, ya. Ya me fumo todo un capítulo entero de tu pop, pelotudita. Ya me lo fumo,